¿Sientes que las cosas te afectan demasiado? Hay situaciones que te irritan, te incomodan, te hacen sentir mal y además te lo llevas contigo por horas, días o más. A menudo ciertos pensamientos parece que insistan en quedarse anclados en nuestra mente. Se repiten y repiten y lo único que hacen es perjudicarnos. No hace pasar un mal día o incluso una mala temporada. Cuando te sientes mal por algo, parece que todo lo demás también vaya mal. Todo se te hace cuesta arriba, sientes como si el mundo fuera en tu contra, no encuentras sentido a muchas cosas y entras en un bucle del que no es fácil de salir. El ser humano es social y eso le lleva a establecer lazos entre sus iguales y a mostrarse especialmente sensible en lo relativo a querer agradar a los demás que le rodean. El problema, sin embargo, aparece cuando el juicio de los demás determina en exceso nuestra conducta. Las personas que se preocupan en exceso por lo que piensan los demás son probablemente egodependientes, que tienden a evaluar sus logros en función del reconocimiento externo. Suelen manifestar ansiedad o alta sensibilidad ante el juicio ajeno y poseen alto temor al rechazo. Ser emocionalmente más fuerte no tiene nada que ver con la fortaleza física, sino más bien con la resistencia, con la habilidad de encarar los altibajos, con tener una mente flexible capaz de reinventarse, de asumir desafíos con confianza, con valiente resolución. Estamos ante una herramienta valiosa que todos deberíamos desarrollar para disfrutar de una mejor calidad de vida. Pero, ¿qué puedes hacer tú? Tienes dos opciones: optar por estar mal u optar por estar bien. Las dos opciones te pertenecen. Ahora bien, hay una gran diferencia entre las dos. Una no cuesta nada, pero la otra sí. En lugar de pedir atención ajena, reclama respeto. Hay quien pasa gran parte de su vida nutriéndose de las atenciones ajenas. La necesita tanto como el oxígeno que respira, porque de otro modo se sentiría indefenso o perdido. Así, al disponer de la aprobación de los demás, de la complacencia de los amigos y de la familia, logran validarse y alimentar la propia autoestima. Esta práctica insana nos impide ser emocionalmente más fuertes. Lo que necesitamos no es atención, es respeto, el mismo que ofrecemos a los demás para que de este modo todos avancemos siendo libres. Personas realizadas que no necesitan que otros les digan qué hacer o cómo mostrarse. Ten muy claro que eres tú quien crea sus emociones, nadie más. El daño no está en las palabras que usen en contra de nosotros, como por ejemplo no vales nada, sino en cómo las interpretamos. La razón de que lo desaprueben está muchas veces en la otra persona y no en ti. Cuando alguien reacciona negativamente hacia ti, normalmente es porque se siente inseguro, cansado, estresado, está pensando irracionalmente, hubo algún problema de comunicación o está lanzándole emociones negativas que nada tienen que ver con lo que usted hizo. Tienes que aprender a dar las gracias. Puede que a simple vista nos parezca algo ingenuo o incluso poco científico, pero en realidad el acto de dar las gracias cada día por lo logrado, por lo que uno tiene, por lo que uno es y lo rodea, es en realidad un ejercicio altamente saludable. Intentemos llevar un diario de gratitud, un cuaderno donde reconocer todo lo positivo que nos caracteriza, que nos envuelve y que de algún modo debe proporcionarnos motivación y seguridad en cada momento. Aprende a enfocar la crítica de una manera objetiva y constructiva y ten en cuenta que el conflicto puede ser maravilloso. Es complicado, es verdad, pero intente separar los sentimientos de ese juicio que le ha hecho un compañero de trabajo. Puede aprender algo de ello, claro. Además, quizás el encontrazo sirva para reequilibrar la relación, mejorar la comunicación, poner límites o llegar a unas nuevas ideas. Tienes que trabajar en tu autoestima y asertividad. Una de las mayores causas de la necesidad de aprobación es una autoestima baja. Y a la inversa también, la necesidad de aprobación disminuye la autoestima. Si tenemos una buena opción de nosotros mismos y aprendemos a decir que no y a poner límites, no nos dañará tanto la desaprobación como el resto. Recuerda que tú eres quien mejor puede opinar sobre ti mismo. Nadie nos conoce como nosotros mismos. Si alguien tiene la mayor cantidad de información para opinar sobre usted, es usted mismo. Las personas con necesidad de aprobación creen más en las opiniones exteriores que en las suyas propias, pero dado que les falta información, los demás pueden formarse juicios equivocados. Para concluir, ser emocionalmente más fuerte es una tarea que en realidad nunca se termina. Es un quehacer cotidiano
Es un tendón psíquico que hay que cuidar y que hay que ejercitar en cada reto, que aplicar en cada adversidad y en cada sueño. Es un acto de confianza en uno mismo, donde entender que la felicidad se trabaja, que el bienestar se cultiva con cariño y amor propio. Si te gustó este video, no dudes en dejarnos tu suscripción aquí en nuestro canal y también dejarnos tu like y tus comentarios indicando qué fue lo que te gustó de este video y también sugiriéndonos futuros temas. Así que mis amigos, nos vemos hasta el próximo video.